vamos a profundizar o compartir más información en relación a lo que ayer comentábamos, que era la integración a la estadística nacional y sobre todo a la estadística acumulada de los casos que han estado siendo confirmados a través de la asociación epidemiológica o a través de la dictaminación clínico-epidemiológica. El poder llevar a cabo esta actividad precisamente fue algo que se normó y votó y por lo tanto se alineó para todo el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica precisamente por el Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que es el CONAVE, y a partir del 12 de julio estuvieron disponibles los elementos para poder llevar a cabo estas clasificaciones. Estos elementos básicamente se componen por el estudio epidemiológico de caso, que en su momento debía de incluir las variables o la posibilidad de marcar en la clasificación final si el caso era confirmado por este tipo de asociaciones, pero además recuerden que estos casos deben ser reportados en la plataforma en línea. Por lo tanto, el segundo elemento también es que la plataforma del CISBER tuviera disponible las variables para poder ser seleccionadas por los profesionales de la salud que están todos los días realizando la clasificación y notificación de estos casos, y finalmente que esto también quedara expresado en el lineamiento oficial de vigilancia epidemiológica y diagnóstico por laboratorio, a través del cual, cuando se consulta, podemos encontrar estas definiciones y los procedimientos relacionados a ellas. De hecho, este lineamiento, como todos los productos que se han emitido en relación a la respuesta y también de la preparación en su momento de la epidemia en México, los encuentran ustedes disponibles en la página del Gobierno de México. Entonces están para la consulta de todas aquellas personas que lo puedan o que deseen llevarlas a cabo. Lógicamente, el enfoque de este lineamiento o la consulta principal es para todos aquellos profesionales de la salud que participan activamente en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Posterior a este 12 de julio, que en su momento se llevó a cabo la integración de estos tres elementos, se llevaron a cabo 2 capacitaciones de manera virtual por el momento epidémico en el cual nos encontrábamos. Una el 14 de julio, es decir, 2 días después de que se emitieron las herramientas, precisamente una capacitación a todo el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Esto se hace con las 32 entidades federativas, con los epidemiólogos estatales y los epidemiólogos jurisdiccionales, quienes a su vez se quedan con la tarea de replicar la capacitación para los niveles operativos correspondientes. Y una segunda capacitación como de reforzamiento para poder continuar con la actividad se llevó a cabo la primera semana de septiembre. Lo comentamos porque producto de estas capacitaciones y de los lineamientos emitidos el 12 de julio es que luego se llevaron a cabo procesos de revisión, validación de la información que se estaba emitiendo por parte de los estados, hasta que llegamos a un momento en donde los números y la estadística ya revisada fueron integradas entonces a la estadística nacional y por lo tanto a los casos acumulados, que fue precisamente lo que hicimos el día de ayer. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver, para no meternos en detalles del texto, pero es básicamente una captura de la pantalla del sistema, es decir, del CISBER, que en su momento tiene activas las 3 posibles clasificaciones que en su momento puede utilizar todo el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica para llevar a cabo la confirmación de casos. Lo que podemos decir es que antes del 12 de julio solamente se podían confirmar casos a través de un resultado de laboratorio. Si el resultado era positivo, era un caso confirmado. Después del 12 de julio y a través de la integración de todas estas herramientas, además de un resultado de laboratorio, un médico epidemiólogo o un profesional de la salud en actividades de epidemiología en cada una de las unidades médicas de las 32 entidades federativas podía, en base a lo definido en el lineamiento de vigilancia epidemiológica, clasificar también una persona como caso confirmado por asociación epidemiológica, que como comentábamos ayer, es toda aquella persona que es contacto y caso sospechoso a su vez de una persona que ya fue confirmada previamente por laboratorio. Entonces no es necesario tomar una muestra
como para reconfirmar si realmente la enfermedad es por virus SARS-CoV-2, si es contacto de una persona previamente confirmada por laboratorio, entonces se confirma por asociación epidemiológica. Y en el caso de la dictaminación clínica epidemiológica se reserva para aquellas defunciones que precisamente no tuvieron la oportunidad de ser muestreadas, de otorgar una muestra para su procesamiento, o que el resultado de la misma no se obtuvo o fue indefinido o cae en todas estas causas que anteriormente hemos hablado en relación a que son muestras que ya no podrán tener un resultado. Y esto incluye también aquellas defunciones que ocurrieron fuera de una unidad médica, por lo tanto tienen la posibilidad de ingresar al sistema como un caso confirmado de COVID-19. Veamos la siguiente diapositiva. Bien, aquí tenemos entonces ahora representados los casos con las tres posibles clasificaciones. En las barras que vemos aquí representadas, que son estas barras de café claro, que es el color que hemos estado siempre utilizando para los casos confirmados, vemos la totalidad de casos confirmados por laboratorio. Aquí los tenemos, 769.558. Estamos dando la estadística acumulada al día de hoy, es decir, al corte de esta conferencia. Y aquí sabemos que apenas se pueden notar, precisamente porque son un número reducido de casos los que hasta el momento se han confirmado por la vía de la asociación o la dictaminación epidemiológica, pero podemos aquí notar los casos que han sido confirmados entonces por esa vía, que también para el corte de hoy representan 25.050 casos. Por lo tanto, la suma de ambos números precisamente nos dan los 794.608 casos confirmados que estamos en su momento notificando esta noche. Prácticamente el 97% de ellos han sido confirmados por la vía del laboratorio, es decir, con una prueba confirmatoria, y alrededor de un 3%, que son esos pequeños casos abajo de color rojo, han sido confirmados hasta el momento por la vía de la dictaminación. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí tenemos una tabla, a lo mejor no la vamos a describir tanto en aras del tiempo, pero la integramos para que ustedes puedan tener todos los números relacionados, sabiendo que esta presentación es de difusión pública y que además los medios tienen acceso a estos datos. La integramos precisamente para que ustedes puedan revisar columna por columna, dato por dato, pero aquí vemos precisamente identificados esos 794.608 casos, son los que tenemos aquí, que es precisamente la sumatoria del total de casos por asociación, ya sea por asociación epidemiológica o por dictaminación clínico-epidemiológica. Por lo tanto, estas serían defunciones que, sumadas en su momento a los casos que han sido confirmados por laboratorio, nos dan el total de casos confirmados. Veamos la siguiente diapositiva. Tenemos una imagen semejante a la de los casos, pero ahora solamente nos quedamos con el grupo de las lamentables defunciones. Recordemos que las defunciones confirmadas son un subgrupo del total de casos confirmados, es decir, dentro del total de casos confirmados están las defunciones confirmadas, ¿no? Es una característica diferente, pero forman parte del mismo grupo. Y aquí volvemos a ver nuevamente el mismo efecto y la distribución. En el color azul vemos todas aquellas defunciones que fueron confirmadas por laboratorio. Como podemos ver, son la gran mayoría y representan a 79.714 para el corte de hoy. Pero también en dos colores diferentes podemos identificar 2.634 defunciones que también se confirmaron por la vía de la asociación o la dictaminación clínica epidemiológica, que es el nuevo dato, la nueva estadística que empezamos a presentar desde el día de ayer. Y aquí inclusive estamos también representando en el color rojo hasta la parte inferior
aquellas defunciones que todavía en este momento son sospechosas, pero que en su momento estaríamos esperando, que ya sea por la vía de poder obtener un resultado de laboratorio o por la vía de que las entidades federativas continuarán realizando los ejercicios de dictaminación correspondiente, pues todas estas defunciones sospechosas, es decir, todas aquellas que están en color rojito en la parte inferior, podrán pasar a algunas de las clasificaciones, ya sea que se confirmen por la vía del diagnóstico por laboratorio o por la vía de la asociación, o finalmente sean descartadas y ya no formen parte de la estadística. Pero entonces, cuando sumamos los dos primeros datos que hasta el momento ya tenemos, obtenemos entonces las defunciones confirmadas acumuladas, que también están presentadas en la primera diapositiva del día de hoy y que representan a estas 82.348. Y como podemos ver, tanto en esta gráfica como en la gráfica anterior, tanto las defunciones que se han sumado como los casos que se han sumado por la vía de la dictaminación están distribuidas en un histórico que abarca prácticamente desde el inicio de la epidemia. No son ni casos ni defunciones que han ocurrido en las últimas 24 horas, ni siquiera han ocurrido en la última semana, ni siquiera han ocurrido en el último mes. Aquí claramente podemos ver que todas ellas han venido ocurriendo en los meses anteriores desde que prácticamente inició la epidemia. ¿Por qué hasta este momento obtienen la clasificación? Porque a través del ejercicio que están realizando las unidades en las 32 entidades federativas, podemos empezar a conocer día con día, semana con semana, quiénes se van sumando a la estadística vía la dictaminación o vía la asociación epidemiológica. Veamos la siguiente diapositiva. Es una tabla similar a la anterior, pero que ahora se enfoca precisamente en la estadística de las defunciones. Aquí tenemos los dos grupos, tanto las defunciones que se confirmaron por asociación epidemiológica, como las defunciones que hasta el momento se han confirmado por la vía de la dictaminación, el total que ellas representan, que sumadas a las que ya teníamos por la vía del diagnóstico por laboratorio, nos dan los 82.348 lamentables defunciones que hasta el momento han ocurrido a consecuencia de la epidemia en México. Veamos la siguiente diapositiva. Bien, aquí queríamos también mostrarles gráficamente algo que comentábamos ayer, que es durante todo este tiempo que ha ocurrido la epidemia y en función de cómo los diferentes sistemas de vigilancia epidemiológica funcionan en cada país, todos los países miembros de la OMS, hasta el momento, la gran mayoría de ellos, han notificado en su momento correcciones, errores o modificaciones a la estadística nacional de cada uno de sus países. Es importante mencionar que hasta el día de hoy, México no ha notificado ningún error, ni ha notificado nada diferente relacionado a su estadística. Ahorita lo vamos a ver. Hay un documento que es público, lo pueden ustedes encontrar en la página de la Organización Mundial de la Salud. Al día de hoy son más de 23 páginas, en donde están registradas por nombre de cada país y con fecha cada una de las modificaciones, federratas o otro tipo de variaciones que los países han realizado. Aquí solamente a lo mejor extrajimos un poco las más representativas, como por ejemplo el caso de Chile, que el 18 de junio realizó un ajuste retrospectivo y agregó a su estadística nacional la presencia de 31.422 casos. Y entonces ustedes pueden ver en la gráfica que emana de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, cómo para esa fecha Chile registra esta barra de casos que va hasta este nivel. Pero esto no quiere decir que todos estos casos sucedieron y ocurrieron ese día, que Chile tuvo un pico epidémico en esa fecha y que luego cayó. Eso no es correcto, porque esto está representado por la fecha de notificación, es solo precisamente para que se vea el efecto de cuando en su momento un país realiza una corrección a sus datos. Veamos rápidamente otros ejemplos. Aquí tenemos también el de España, que el 27 de abril excluyó
casos que habían notificado a la Organización Mundial de la Salud, pero que habían sido en su momento confirmados por una prueba serológica. Entonces dijo, no, vamos a quedarnos solamente con los resultados que hayan sido emitidos por PCR, en todo caso como siempre lo ha hecho México, y entonces decidieron en esa fecha excluir 12.130 casos que habían sido confirmados por pruebas serológicas y dijeron no los podemos notificar como tal. Veamos otro ejemplo. Francia, también en su momento, tanto el 29 de abril como el 3 de julio, excluyeron de manera similar que España casos que habían confirmado por otro tipo de prueba de laboratorio. Y es por eso que inclusive en la gráfica podemos notar una barra del 0 hacia abajo. Entonces esto no quiere decir que en su momento Francia tuvo ese día menos 1.000 casos, simple y llanamente representa la exclusión que en su momento llevaron a través de la notificación a la OMS. Veamos la siguiente diapositiva, una situación similar con Lituania, en donde el 30 de abril excluyeron 105 casos y por eso tenemos una barra que va hasta menos 110 negativos. Eso es un efecto precisamente de dicha notificación. Veamos una gráfica más. Ecuador tuvo algunos eventos, 8 de septiembre, por ejemplo, cambió sus criterios precisamente para notificar casos y defunciones entre confirmados y entre probables, por eso tiene ese pico grande ahí el 24 de abril, luego un pico hacia abajo o dos picos hacia abajo el 8 de mayo, un pico que va en negativo ahí a finales de septiembre, y ahí están los números que en su momento se excluyeron. Son gráficas que pueden consultarse en la Organización Mundial de la Salud. Veamos la siguiente diapositiva. China fue un caso interesante a principios de la pandemia, cuando el 14 de febrero integró a su estadística casos confirmados que incluyeron precisamente un diagnóstico clínico. Ellos no hablaban en ese momento ni posteriormente de una asociación clínica epidemiológica, sino de casos que clínicamente los médicos de la consulta externa y de urgencias estaban identificando. Para todas las demás fechas se muestran solamente los casos que finalmente se confirmaron por laboratorio y por eso entonces vemos esta gran barra de los casos que en su momento integraron por la vía del diagnóstico clínico a su estadística nacional. Creo que tenemos un país más. Hablamos más bien de una tabla resumen. Este es precisamente el documento del cual les estaba comentando, que está disponible en la página de la Organización Mundial de la Salud, que registra todos estos cambios estadísticos que los países han notificado a la OMS y que desde el 31 de diciembre, desde que empezó a emitirse estos documentos en relación a la epidemia primero en China, México no había realizado ninguna corrección o ajuste en sus datos de reporte. Y somos también muy puntuales en decir que la inclusión que se hizo ayer de los casos confirmados por asociación y dictaminación no representa de ninguna manera un error que haya que corregir o algo que haya que notificar como tal a la OMS. Es simple y llanamente una adhesión de casos que ya se tenían registrados en el sistema y que de manera pública y abierta estamos sumándolos a la estadística nacional en función de la metodología que se definió el 12 de julio de este año. Veamos las dos últimas diapositivas, son solamente un poco el resumen de lo que acabábamos de comentar. Hay errores que pueden ser también de tipo tipográfico. Recordemos que no todos los países necesariamente utilizan los números como los utilizamos en México. Hay otros tipos de, en su momento, lenguajes y lógicamente tipografía, y eso también puede ser mal interpretado y pueden pensar que un número representa otro. Entonces también se llevan a cabo correcciones de ese tipo. China lo hizo el 12 de febrero, 20 de febrero, 17 de abril. Japón el 22 de abril cambió su método de informar de las defunciones y agregaron en ese momento 91 defunciones. Si vemos la siguiente, por favor. España, decíamos el 22 de abril, excluyó 12.130 casos. Francia lo hizo también el 29 de abril con 1.544 casos. Ecuador reportó 410
de funciones adicionales debido a investigaciones precisamente clínico-epidemiológicas, e Inglaterra el 3 de julio ajustó su recuento de casos para alinearse con el cambio de metodología que habían definido para los casos positivos. Esto es solamente un referente del marco internacional en donde es válido, y la OMS también lo acepta, llevar a cabo actualizaciones, modificaciones o correcciones que en un momento un país podría tener en función a su estadística. Entonces sería un poco el ahondamiento en la información en relación a los casos confirmados por dictaminación y por asociación, y el escenario que hasta el momento tenemos a nivel nacional. Muchas gracias, doctora Lumía.